¿Será que los niños necesitan ser bautizados? Esa es una pregunta que vamos a responder hoy aquí en la oficina del pastor. Bueno, bienvenidos todos. Bueno, la pregunta del día es, ¿será que necesitamos bautizar a los niños? Y bueno, tenemos que dejar muy claro, la base para todas las respuestas están en la Biblia. Aquí no vale mi opinión, aquí no vale la opinión de una diferente denominación o diferente religión. Aquí no vale la opinión de ningún hombre. No vale tampoco ninguna tradición, no vale ninguna perspectiva. Lo que tiene la autoridad es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces vamos a poner esta pregunta a la luz de la palabra del Señor. ¿Será que los niños necesitan ser bautizados? Bueno, eh, ¿será que un bebé peca? ¿Será que un niño peca? Bueno, la respuesta rápida y simple es no. No necesitamos bautizar a los niños porque los niños ni los bebés pecan. La palabra del Señor desde el principio nos ha enseñado del pecado original, que significa que todos los seres humanos nacen con la naturaleza caída. Sin embargo, no todos los bebés son personalmente culpables del pecado al nacer. El salmista en Salmo 51, versículo 5 dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se enseña de que los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, pero no significa que los bebés cometan pecado activamente, ¿cierto? Porque ¿para qué es el bautismo? El bautismo es para los pecadores, para personas que activamente y conscientemente están pecando. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado afecta a toda la humanidad, pero la culpa individual llega cuando una persona elige pecar. Ahí es cuando llega el problema, cuando alguien elige pecar. Y un bebé no elige pecar, un niño no elige pecar. En este caso, un bebé recién nacido no ha elegido pecar. El que elige pecar es porque es consciente de lo que está haciendo y es culpable. La persona consciente del pecado, lo que está haciendo, es la persona que necesita bautizarse, porque el bautismo es para perdón de los pecados. Y entonces Ezequiel 18:20 dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Este versículo nos muestra que los niños no heredan la culpa de Adán, ¿cierto? Aunque sí heredan la naturaleza caída, claro, la naturaleza pecaminosa sí la heredan, claro, eso sí se pasa, pero no heredan el pecado. O sea, usted no necesita culpar a sus hijos por algo que tú cometiste. El pecado que cometió tu padre o tu madre no va a ser culpa tuya, ni esa culpabilidad se va a pasar. Por esa misma razón nosotros no bautizamos los niños, porque ellos no son conscientes, tienen la naturaleza pecaminosa que después se desarrolla con el tiempo, pero ellos no han pecado conscientemente, no saben pecar, muchos ni saben hablar, ¿cierto? No saben cómo manejarse. Ya cuando un niño comienza en la adolescencia, ¿cierto? Llega a ese punto de la adolescencia donde comienza a tomar decisiones conscientes, ahí es cuando se le tiene que predicar que esa naturaleza pecaminosa necesitamos traerla a los pies de Cristo. Entonces, hay algo que se llama la edad de responsabilidad. Nosotros creemos que los niños pequeños no son responsables por el pecado hasta que pueden elegir entre el bien y el mal. Entonces un bebé no puede hacer eso. Deuteronomio 1:39 dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían presa, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos les daré y ellos lo heredarán. Esto sugiere de que Dios no considera culpable a los niños pequeños de la misma manera que tiene culpable a los adultos. Dice Pablo en Romanos 7:9, y yo,
Sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir esto? Que el testimonio de Pablo es indicación de que hay un periodo de inocencia antes de la responsabilidad moral. Claro, por eso nosotros no podemos bautizar a un bebé, por eso nosotros no podemos bautizar a un niño, porque es que todavía está viviendo en esa temporada, en esa inocencia de la responsabilidad moral. Está viviendo esa inocencia en su mente, en su corazón, no sabe muy bien diferenciar entre el bien o el mal, está aprendiendo. Y bueno, meto esta propaganda aquí, por eso es tan importante que llevemos a nuestros niños a la escuela dominical para que ellos vayan aprendiendo la palabra de Dios. Y entonces, la Biblia no da una edad exacta, pero muchos podemos entender que Dios juzga a cada persona cuando tiene la capacidad de entender el pecado y la salvación. Esto varía según el niño, o sea, hay, en general se considera en la adolescencia o incluso antes. Hay algunos niños que hasta los 10 y otros se demoran un poco más, ¿cierto?, para desarrollarse hasta los 12 años. Y entonces se puede decir que este es un periodo de inocencia, un periodo donde ellos están explorando, donde ellos están conociendo y donde ellos están dándose cuenta que hay acciones que no son buenas, que traen malas consecuencias. Entonces, en el desarrollo del niño, en el desarrollo del adolescente, ellos van aprendiendo, se van dando cuenta de las cosas del mundo. Y cuando ellos se están dando cuenta del pecado, de las consecuencias del pecado, que la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, ahí es cuando se les predica el evangelio de que ellos necesitan ser bautizados para ser perdonados de sus pecados, para que sus pecados sean lavados. Entonces la pregunta es, ¿será que bautizamos nosotros a niños? No bautizamos a niños, porque los niños no son conscientes de qué es el mal y qué es el bien. Los niños no son conscientes de qué es el pecado. Los niños no cometen pecado conscientemente, sino que ellos están en crecimiento, están desarrollándose. Después ellos aprenden, esto es pecado, esto no le agrada a Dios y yo lo hice. Tengo que arrepentirme y tengo que bautizarme, ya cuando es consciente. Nosotros no bautizamos a niños porque no vemos tampoco ningún ejemplo de un bautismo de un niño en la Biblia. No vemos, pero sí vemos la presentación de Samuel y sí vemos la presentación de Jesús. Claro, eso sí lo vemos. En primera de Samuel 1:24, se lo voy a leer, dice, después que hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y una efa de harina y una vasija y la trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Eli, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. O sea que esta mujer le había pedido al Señor un niño y el Señor se lo dio y se lo devolvió a Dios, se lo presentó, no lo bautizó, no lo llevó a las aguas bautizadas porque ese niño no sabía qué era pecar. Un bebé hoy no sabe qué es pecar, no sabe qué es pecado, no sabe qué es lo mal ni lo bueno. Vemos también la presentación de Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 21 dice la palabra de Dios, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para que presentase para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolos o 2 palominos. Entonces vemos la presentación de Jesús cuando era niño. Y esto nos da a nosotros un ejemplo, el cual nosotros hoy seguimos, y por eso no practicamos el bautismo en los niños, porque no es necesario. Usted, para bautizar a alguien, necesita la persona entender qué es el pecado, por qué pecó, ¿cierto? La naturaleza pecaminosa, la salvación, de qué Dios nos está salvando. El bautismo es solamente para personas conscientes de su pecado, que se han arrepentido genuinamente en su corazón.
Por eso nosotros no bautizamos a niños. Bueno, este es tu pastor Joxan Calvo. Gracias por estar hasta el final del video. Espero que este video en la oficina del pastor haya sido de tremenda bendición para tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.